Número 1 de la materia de taller de herramientas intelectuales. En esta primera unidad vamos a ver lo que es el aprender a hacer. La competencia específica de la unidad es que vamos a establecer una percepción de su realidad como persona, va a comprender los diversos aspectos que componen su personalidad, reconoce sus emociones y busca su autorrealización. Bien, vamos a empezar con definiendo pues lo que es aprender a hacer. ¿Sí? El aprender a hacer asume que cada individuo tiene la oportunidad de desarrollar completamente su potencial. Es decir, aprender a hacer nos va a enseñar cómo es que el individuo puede desarrollar su potencial, ¿sí? Sus características como persona. En este caso, pues la educación busca capacitar a los individuos para aprender, buscar, construir, utilizar el conocimiento para abordar problemas que va de lo mínimo a lo mundial y más allá. Es decir, esta unidad pretende que nosotros identifiquemos nuestras características y que esas características las potencialicemos para poder ocuparlas en la resolución de problemas relacionados con nuestra profesión. El primer tema es la personalidad, el tema 1.1, personalidad. Bien, el término personalidad viene del griego prosopon y del latín personare, que significa resonar o sonar con fuerza. ¿Sí? Hoy en día el término personalidad se utiliza en modo general para referirse al estilo distintivo que tiene una persona o un patrón de pensamientos, emociones, adaptación y conducta. Entonces, básicamente la personalidad es algo que distingue al individuo de otros individuos. Es el estilo distintivo, lo que distingue al individuo de los demás, mediante que sus propios pensamientos, emociones, conducta, etcétera, etcétera. La personalidad entonces es la totalidad de las tendencias emergentes de un individuo para actuar, comportarse o la organización de los rasgos de carácter distintivo, actitudes, hábitos de un individuo, etcétera, etcétera, de acuerdo a Quintanilla. Es decir, son todas las tendencias, como comentábamos, o todas las características que va a tener un individuo y que lo hacen ser como es, que lo hacen comportarse como es, los elementos sumativos que nos permiten ser quienes somos. Otra definición es que la personalidad es el resultado de la articulación dinámica de los aspectos psicológicos, intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsionales, y biológicos, fisiológicos y morfológicos, característicos de cada persona y que la distinguen de las demás. Es decir, como comentábamos, la personalidad es la suma de varios elementos, desde lo psicológico y lo biológico, es decir, desde nuestras condiciones intelectuales, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestras emociones e impulsos, forma de pensamiento, y también de las características biológicas que tiene cada persona. Básicamente, la personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y sus pensamientos característicos. Es el conjunto de lo psicológico y lo biológico. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la personalidad? Son 4. La personalidad entonces está compuesto por temperamento, por carácter, por la inteligencia, pero también se da por los estatus y los roles sociales. Nosotros, pues ahorita en la materia solamente vamos a estar revisando principalmente 2, el temperamento y el carácter. La inteligencia, bueno, hay diferentes concepciones de inteligencia. Nosotros vamos a ver inteligencia en el aula. Pero si hablamos de inteligencia dentro del individuo, estamos hablando de un proceso, por así decirlo, que nos permite la resolución de problemas, la aplicación de conocimientos para la resolución de problemas. La inteligencia, pues, es heredada, es una característica que heredamos, es una característica biológica que se hereda de los abuelos, principalmente. Y los estatus y los roles sociales también determinan nuestra personalidad, es decir, las características de la sociedad en la que nos encontremos y el rol que juguemos en ese entorno social, en cierta manera va a determinar quiénes somos y cómo actuamos. Bueno, vamos a ver entonces, la personalidad tiene que ver en cómo nosotros expresamos nuestro carácter y temperamento, y todos somos diferentes, ¿sí? Algo importante, no hay una personalidad correcta, ¿sí? Cada quien tiene su propia personalidad, pero eso no quiere decir que todos debemos ser iguales, debemos de tener la misma personalidad porque es lo correcto, no. De hecho, es una forma también de diferenciarnos entre los demás. El siguiente tema es el carácter y temperamento. La palabra carácter proviene del griego charácter, que significa marca o signo distintivo. Desde un punto de vista psicológico es la personalidad en su manifestación externa. Es decir, el carácter es
es la personalidad, es como nosotros expresamos nuestra personalidad a los demás. El carácter, pues es una combinación de valores, sentimientos y actitudes y hace referencia a cómo una persona percibe a los demás o a las cosas y conceptos. El carácter está influenciado por factores culturales de la sociedad, es decir, el carácter tiene una esencia sociocultural. El carácter es una parte de la personalidad, sí, es un elemento de la personalidad, pero no es la personalidad en sí, porque muchas de las veces nos dejamos guiar con el carácter, la manifestación de la persona, cómo lo vemos y pensamos pues que esa es su personalidad. Ah, pues es que es enojón, entonces su personalidad es enojona. No, es solamente una parte de la personalidad. El carácter corresponde a la parte más estrictamente espiritual del individuo y varía de individuo a otro según cómo se desarrolle. Algo importante es que el carácter se desarrolle. El carácter se educa, por así decirlo. En un principio, pues el niño es educado esencialmente por sus padres. Posteriormente otros agentes intervienen. Entonces, así es como se va formando el carácter, se va educando y se va formando conforme crecemos. El carácter, por lo tanto, resumiendo, tiene una formación cultural y ambiental. Se forma inicialmente con la educación que nos dan nuestros padres. El carácter, entonces, es la manifestación de la personalidad que vamos educando día con día. Y es una combinación de valores, sentimientos y actitudes. De hecho, los niños tienden a imitar mucho el carácter de las personas que los cuidan o que los educan en un primer momento. A diferencia del temperamento, el temperamento, que muchas de las veces se confunde carácter y temperamento, sin embargo son dos cuestiones diferentes. El temperamento se define como la constitución particular de cada individuo que resulta del predominio fisiológico en un sistema orgánico. Es decir, el temperamento tiene que ver con nuestros factores fisiológicos, con nuestros factores biológicos. El temperamento va a ser el tono emocional característico del individuo y está basado biológicamente y surge en la infancia o en la niñez temprana. Entonces, a diferencia del carácter, el temperamento tiene que ver con nuestros rasgos biológicos, fisiológicos. De hecho, el temperamento en cierta manera se hereda. Es algo que ya traemos predispuesto. El carácter no, el carácter se educa. Bien, el temperamento tiene que ver con el conjunto de rasgos determinados mayormente por la biología de una persona. Lo que les comentaba, tiene que ver con cuestiones biológicas. Y hace referencia a las reacciones emocionales del individuo que vienen determinados por su sistema neuroendocrino. Entonces, esta cuestión del temperamento pues ya viene dado por cuestión biológica. Y otros factores biológicos. La esencia del temperamento es una esencia biológica. Aquí tenemos la principal diferencia, mientras que el carácter tiene una esencia sociocultural, puesto que son los primeros educadores quienes nos forjan, por así decirlo, el carácter. El temperamento no, el temperamento ya viene dado desde un factor biológico, desde nuestras características particulares. Los factores biológicos se reúnen bajo el término de temperamento y en el temperamento se distinguen aspectos estáticos y dinámicos. Los primeros se refieren a la morfología, mientras que los segundos hacen alusión a la fisiología. Por eso de ahí luego dicen que los gorditos, por ejemplo, son más buena onda, ¿no? Porque se cree que la morfología de los gorditos los hace expresarse de una mejor manera. Algo importante, lo que decíamos, el temperamento se hereda, ¿sí? El temperamento nosotros lo heredamos. Alport lo define así. Los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad emocional, fuerza, velocidad, etcétera, etcétera, nos dice, son dependientes en gran parte de la estructura constitucional y predominantemente hereditarios. El temperamento entonces va a depender de la constitución física y especialmente de los factores hereditarios de la misma. Sí, el temperamento lo heredamos. Así que si tenemos por ahí un mal temperamento, pues habría a quien echarle la culpa. Sí, es básicamente una característica heredada. Bien, ¿de quién heredamos el temperamento? Si decimos que es una característica heredada, bueno, el temperamento entonces va a ser la herencia genética heredado de nuestros ancestros de segunda generación. Es decir, el temperamento que nosotros tenemos lo heredamos de los abuelitos. Entonces, por ahí ya tenemos a quién echarle la culpa. Si tenemos un temperamento algo, bueno, de acuerdo a nuestra situación de comportamiento, ¿a quién le podemos echar la culpa? A los abuelos.
Hay varios tipos de temperamentos. Por ejemplo, tenemos la teoría de los fluidos de Hipócrates, en donde nos dice, en aquella época, en la antigua Grecia, que nosotros nos comportábamos de acuerdo a los fluidos predominantes en nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos hablaba de 4 tipos de temperamento. El temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, los flemáticos y los melancólicos, que unos son extrovertidos y otros introvertidos. Bien, si hablamos de la clasificación que nos da Hipócrates, de acuerdo a la teoría de los fluidos, vamos a tener los temperamentos extrovertidos, ¿sí? Que tiene que ver con el temperamento colérico. Nos dice que las características con este temperamento son personas con un liderazgo muy fuerte, que logran lo que se proponen, que tienden a ser personas rígidas, organizadas, bueno, pero también tienden a explotar, que son irascibles, que son líderes natos y tienden al éxito. Por otra parte, también dentro de los extrovertidos tenemos a los sanguíneos, ¿sí? Que son personas que transmiten alegría positiva. Son muy simpáticos, son el alma de las fiestas, algo desordenados, les gusta hablar, expresarse en las artes, son amables, vivaces, nada tímidos, perdón, y son personas prudentes. Si se fijan, tenemos extrovertidos, pero así como que opuestos, ¿no? Por un lado, los coléricos, los que son así como que sí, personas que hacen las cosas, pero tienden a tener rasgos negativos, y los sanguíneos, que también son, que tienen liderazgo, pero son con características más positivas. Por el otro lado tenemos a los introvertidos. En los introvertidos vamos a encontrar a los flemáticos y a los melancólicos. Los flemáticos son generalmente personas prudentes que dan paz. Son extremadamente pasivos, son lentos por naturaleza, pero por otro lado son excelentes para oír y no les gusta figurar, es decir, no les gusta destacar. Y tenemos a los melancólicos, que son personas que dan sensibilidad. Son personas muy calmadas, calladas, con una sensibilidad externa, sin embargo, tienden a ser algo depresivos. También tenemos aquí como que los lados opuestos, ¿no? Mientras que los flemáticos son pasivos, pero son muy buenos para ciertos elementos. Los melancólicos son muy sentimentales, por así decirlo. Otras características también aquí de los extrovertidos e introvertidos, por ejemplo, los melancólicos, otras características es que son malhumorados, ansiosos, rígidos, solemnes, pesimistas, reservados, no sociables y callados. En los coléricos son quisquillosos, inquietos, agresivos, excitables, cambiantes, impulsivos, optimistas y activos. Características de los flemáticos: pasivos, cuidadosos, pensativos, pasivos, controlados, confiables, serenos y tranquilos. Y en los extrovertidos sanguíneos son sociables, abiertos, conversadores, sensibles, fáciles de tratar, vivaces, despreocupados y líderes. Son algunas características de los distintos tipos de temperamento que podemos encontrar. Entonces, recuerden que si nosotros tenemos algunas de estas características, pues tenemos a quien echarle la culpa. Por ahí nuestros abuelitos, alguno de nuestros abuelos es el que nos heredó este tipo de temperamento. Algo interesante que podrían hacer es ver sus características y preguntarle a la mamá, oye, ¿cuál abuelo me parezco, no? Para saber quién fue el responsable de nuestro temperamento. Y bien, carácter y temperamento. Recuerden que decíamos que en un primer momento que son conceptos que muchas de las veces tienden a confundirse, sin embargo, pues sí son dos conceptos muy, muy diferentes. Recuerden que la principal diferencia es que el carácter se forja y se educa, ¿sí? El carácter nosotros tendemos a educarlo, a forjarlo, y el temperamento está basado biológicamente, básicamente si ya lo traemos y es algo difícil cambiarlo. Bien, el temperamento, por lo tanto, es innato, la constitución es heredada, pero el carácter se adquiere mediante los hábitos aprendidos en el aspecto educativo y todo ello. El temperamento tiene una dimensión biológica, puesto que ya lo tenemos en nuestros genes, y el carácter sí tiene que ver con la dimensión biológica, pero también tiene que ver con una cuestión social. El temperamento, el origen genético, pues no es no modificable, no puedo modificar mis genes para decir no quiero el temperamento de mi abuelito, porque ya viene, ¿no? O de abuelita. Pero el carácter es modificable, puesto que sí tiene un componente genético, pero también tiene que ver con lo que se va aprendiendo día con día. El temperamento, pues no puede ser cambiado por los actos, pero el carácter es susceptible de ser modificado por los actos, ¿sí? Una conducta modificable a través de la educación en el contexto social. El temperamento es una dimensión somática, dijimos no educable, y el carácter sí es educable.
En el temperamento hay que tener cuidado porque el modo de manifestarse es no controlable, mientras que el carácter sí se puede controlar. Bien, al final de cuentas recuerden que decíamos que el carácter, el temperamento, los hábitos aprendidos y el comportamiento dan pie a lo que es nuestra personalidad. Nosotros somos un conjunto de elementos que manifestamos como tal. Y bien, hasta aquí el video, hasta aquí el tema del día de hoy.